Hola, soy Gala Simón, técnico del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. Y Sara, aquí detrás de la cámara. Estamos con Gina y hemos recibido todas las muestras que nos habéis enviado. Todas estas muestras las hemos mirado con un microscopio óptico, con uno un poquito más grande que este, que es de juguete. Os pasaremos todas las fotos para que las podáis ver. Pero para poder ver con más detalle estas muestras, vamos a utilizar un microscopio electrónico, este que tenemos aquí. Vale, fenomenal. Este sí que es un microscopio grande, grande. Este microscopio es un microscopio de barrido que se llama SEM-Quanta y es de Thermo Fisher. Hemos hecho una selección de muestras. ¿Qué es lo que tienes por ahí encima de la mesa? ¿Nos lo puedes enseñar? Sí, claro. Me voy a poner guantes y os cuento. Vamos a poner un trocito de musgo, también vamos a poner líquen, Vale. vamos a poner musgo acuático y un hongo, pedo de lobo. Es un hongo que es como una esponjita, así que vamos a ver su superficie y una rodaja para ver dentro del propio hongo. Son esos hongos que si los tocas se tiran pedorretas. Por eso se llaman pedos de lobo, eso es. Voy a ir colocando las muestras. Lo pongo Vale. aquí para que podáis ver. O sea que ahora estás metiendo las muestras dentro del microscopio. Eso es. Vale. Una por una y veo que caben muchas en... Sí, esa es una de las ventajas que tenemos en microscopía, que podemos ver bastantes muestras a la vez. Cerramos el microscopio. Y vamos a hacer vacío. Hay que esperar un ratito para que se den las condiciones de observación de la muestra. Ya tenemos todo listo para empezar a observar vuestras muestras. Genial. ¿Y nos enseñas qué es lo que ves ahí en la pantalla? Mirad, aquí está la foto que hemos tomado cuando hemos colocado todas las muestras. En esta otra parte de la imagen podemos ver cómo están ahora mismo todo colocado. Las muestras, aquí es el cañón por donde van a salir los electrones y estos son detectores con los que vamos a tomar fotos de vuestras muestras. Vale. Estas fotos las vamos a ver en esta pantalla de aquí en negro. Vamos a hacerla más grande para que la podáis ver mejor y vamos a comenzar a buscar, a intentar ver la muestra. Hemos empezado por el musgo acuático. O sea que son esos hilitos de allí. Sí, se ven un poquito mal porque lo primero que tenemos que hacer siempre en microscopía es enfocar. Vale. ¿Y por qué se ve todo gris y no con color? Se ve todo en gris y no en color porque no vemos con la luz como vemos con los ojos. En este microscopio es electrónico porque vemos con electrones y entonces vemos en blanco y negro dependiendo de dónde llegan más o menos electrones. Vale. Vale, estoy viendo un momentito que como el musgo estaba muy abajo, necesito ganar un poquito de altura para obtener mejores fotos. Anda, se mueve. Sí, todo se mueve. Puedes subir y bajar el portamuestras. Exactamente. Vais a ver que ahora la imagen es más bonita. Ok, entonces ahora tienes que volver a enfocar. Bueno, a lo mejor según en qué zona no tanto, vamos a acercarnos. Bueno, hay diferentes estructuras que podemos ver. Pues ya no Mira, parecen tan hilos. ya no parecen tan hilos. Y aparecen cosas redondas también. Sí, vamos a hacer esta foto un poquito más despacio para que la podáis tener. Aquí se ve mucha estructura. Aquí en realidad parecía algo plano, pero podemos ver que tiene muchos poros, muchos agujeritos. Vale. Yo no entiendo mucho de esto, pero a lo mejor puede ser una espora de este musgo. Vamos a medir, si queréis, el tamaño de esta estructura, que parece una espora. Mide 18 micras. Os la voy a guardar. Vale. Y voy a intentar acercarme, porque como os he dicho antes, con el microscopio electrónico somos capaces de ver las estructuras más pequeñas. Entonces, vamos a ver, mirar qué bonito. O sea, Esto que lo que aparece un disco en realidad tiene
un montón de agujeros por dentro. Esto con el microscopio óptico no éramos capaces de verlo. No, claro que no. Voy a guardar. Ni siquiera sabíamos que estaba. Incluso podemos medir el tamaño de uno de estos poros, este que es pequeñito. Bueno, estamos hablando de escala nanométrica, 124 nanómetros. Somos capaces de llegar a ver y de medir. Bien. Vamos a ver, ya las tengo en foco y tomamos una foto. Que no sabemos lo que son, pero si hay algún Se- profesor experto Que nos en cuente. biología vegetal, nos puede ayudar. Mirad, ahora se va viendo, se va definiendo que tiene, es como una pequeña ruedecita con todo rayitas alrededor. Eso es. Y aquí es lo mismo, pero se ve chafada, ¿no? Se ve un poquito tumbada. Es la primera vez que también observo musgo en el microscopio. Esto también es novedoso para nosotras. Voy a tomar una foto de lejos que me parece muy interesante. Sí, que parece, pues eso, parecen unos hilos, pero muy enrevesados, Sí, muy anudados. vamos allá. Y ahora nos acercamos un poquito más. Vamos a ver la superficie de uno de ellos. Ay, perdonad. Nos metemos en el centro de ese nudito de allí. Sí. Y vemos que son unas hojitas con unos lados un poco retorcidos y que la superficie no es nada lisa. No, no, para nada. Voy a enfocar otra vez porque cada vez que me acerco se nota que se pierde un poquito el foco. Vamos Vale, a hay intentar unas tomar una imagen. Sí, hay unas estrías y unos pequeños bultitos a lo largo de toda Sí. la hojita. Mira, que hay algo pegado allí en el medio. Sí, hay algo pegado que también tiene textura. Eso que parece un panecillo. Vamos a mirar un poquito más de cerca a ver Aquí, qué es lo que eso es. nos cuenta. Voy a cambiar un poquito la luz y tomamos esta foto. Nos pasamos al líquen a ver la diferencia entre musgo y líquen, que siempre a veces los confundimos. Pero este deduzco que va a tener estructuras diferentes. Eran Venga, las hojas más anchas de lo que hemos visto antes. vamos a tomar esta primera foto. Si quieres ahora, nos vamos a ver el hongo pedo de lobo. Ah, perfecto. Primero vamos a ver la superficie Y luego nos acercamos. y luego vemos el interior. Porque como los hongos tienen una estructura muy esponjosa, pues puede ser muy interesante ver por dentro cómo... Mira, por fuera parece textura de fibras como si fuera pelo. Seguramente sean todas las infas, ¿no? Me parece que es como se llaman las estructuras que conforman los hongos. Eso es. Porque un hongo lo vemos muy compacto desde fuera, pero en realidad es como si estuviera creado a partir de muchas fibras tejidas de una forma muy estrecha, las que se llaman hifas. Y si nos acercamos lo suficiente, pues ahí las vemos. Y están tan compactas, tejidas de una forma tan compacta, pues que no se pueden ver hasta que nos acercamos a esta distancia. En alguno de los puntos he visto que tienen estas estructuras circulares. Os voy a tomar foto. Ok. Probablemente es donde tengan sus esporas. Aún me voy a intentar acercar un poquito más a ver si me deja. Y a ver cómo se ve. Qué bonito. Fijaos Que se ve. Una hifa parece un tubo, sí. Parece que tiene un agujero. A ver si conseguimos verlas todavía un poquito mejor. Vale, volvemos a enfocar. Eso Entonces vemos es. un tubito que es una hifa rodeado de pelotitas que podrían ser sus esporas. Venga, a ver si se deja por una foto. Y la guardamos. Las esporas tampoco tienen una superficie plana. Eso es.
que tienen como Se unos ven puntitos. bultitos. Sí. Y si fuera interesante, podemos medir la espora y también podemos medir estos bultitos. Aquí volvemos a estar en escala nanométrica, 200 nanómetros. Ujú. Sería esa escala. Pues allá que vamos con una foto. Bueno, yo creo que hemos analizado y visto todas las fotos. Sí. Vale. Espero que os haya gustado este acercamiento a la microscopía electrónica. Vale. Muchas gracias.